Hola, bienvenidos a Encuentros Ocultos. Estamos en Espacio Oculto y hoy tenemos a Baptiste Logan con nosotros. Él es artista, pintor, desarrolla su trabajo en España, pero también en Francia. Y bueno, nos conocemos desde hace ya unos años porque tiene su espacio de trabajo en Usera, en el distrito de Usera. Y quería traerle aquí pues, para que nos cuente un poquillo cuál es su visión del mundo del arte, su trabajo y su experiencia en el distrito de Usera. Lo primero que quiero preguntarte, bueno, lo primero es darte la bienvenida, Baptiste. Gracias. ¿Cómo estás? Gracias, Guillermo, por hacerme venir y muy contento de participar en ese encuentro oculto. Bueno, muchísimas gracias a ti, Baptiste. Bueno, hay cosas que ya hemos hablado, pero yo quiero que lo compartas con las personas que pueden estar viendo este vídeo. Como por ejemplo, ¿cómo empieza tu trayectoria como artista? Si es algo que tú desde pequeño ya sabías que tú te querías dedicar a esto, o a lo mejor ha sido un camino un poco más sinuoso. Sí, la idea de ser artista o el sentir que quería ser artista siempre lo tuve desde muy pequeño. Yo me crié en una familia con una madre pintora, un padre arquitecto, entonces no tuve ningún freno social ni familiar, al contrario, fue casi incitado por los padres y de mis hermanos, pues era él que más cuajó en ese modelo. Y luego de profesionalizarme no fue tan evidente, porque hice estudios que iban un poco al contrario de esa práctica, pero siempre he pintado, he dibujado desde niño, pues yo era el niño del colegio que rellenaba sus cuadernos y siempre he sido así. Luego hice estudios mucho más teóricos de ciencia política y de historia del arte que me alejaron un poco de la práctica y de esa idea de ser artista, pero siempre la tuve en profundidad como algo que quería hacer. Entonces me dediqué de manera un poco tardía a ese oficio, pero con unas ganas que venían de siempre. Pero estabas vinculado de alguna forma, aparte por tu familia, sí que estabas de... Yo estaba muy vinculado, quizás no quise reproducir el esquema familiar justo por... Por rebeldía. Eso es. Entonces no lo hice directamente, pero sí que lo tenía en mente desde siempre. Entonces, bueno, empecé trabajando en otros ámbitos, siempre en el ámbito cultural, pero no como artista. Y realmente solo hace 10 años que me lo tomo solo como actividad principal. ¿Hubo algún acontecimiento o por qué decidiste voy a dedicarme a esto? Varios factores. Como te decía, ya lo tenía planificado desde hace mucho tiempo, pero una situación familiar, la crianza de mi hija y un trabajo que era un poco agotador, que no me dejaba crear. Y dije, bueno, también era una época de la crisis de los subprimes en España, en los 2010, que dije, bueno, pues si es para ocuparse de mi hija o estar en casa, voy a desarrollar esa actividad y pasármelo bien y voy a profesionalizarme. Y tuve la suerte en esa época de entrar en un estudio muy bueno, en Lavapiés, donde estaba con Abraham Lacalle y Jacobo Castellano, que es donde caí ahí un poco por casualidad, porque eran vecinos, no les conocía profesionalmente y ahí fue una formación muy buena. Quería hablar un poquillo de tu trabajo, que es, aunque bueno, haces pintura, pero también haces escultura. Sí. La pintura, la verdad es que a mí me gusta, siempre que voy a tu estudio te lo digo, que me llama la atención, es muy... Juegas también con lo figurativo, pero también con lo abstracto y también con bastante color, ¿vale? Entonces, yo tenía una pregunta para ti en relación a esto, a la pintura en concreto, que es como en una sociedad donde podemos decir que estás saturada a nivel visual por tantos impactos que tenemos y que además hay una avalancha de nuevas tecnologías. ¿Qué crees tú que aporta o por qué la pintura sigue siendo uno de los medios preferidos de los artistas para desarrollar sus obras? Bueno, hay tantas cosas por decir, pero yo creo al contrario, que ahora con mucha tecnología
podamos justamente ir al contrario de esa tecnología y que la pintura va a tener más valor, porque es algo manufacturado, es algo artesanal, es algo que no puede crear un ordenador, o aunque tengas una asistencia de la IA o de cualquier otra tecnología, yo creo que cada vez se va a valorar más. Y la atracción por la pintura en España yo creo que nunca ha dejado de serlo, pero en Francia, en mi generación, estaba considerado, en los 70 matan a la pintura, y el concepto de la pintura como algo sencillamente matérico no era factible, o no era... pues yo creo que hemos vuelto a una moda de la pintura que ahora es global y que todo el mundo hace pintura, pero ha sido marginalizada muchos años. Sí. Y ahora creo que está en boga, y que al contrario cada vez más se va a valorar. Yo noto esto. Es verdad que en las grandes ferias el porcentaje altísimo de las obras son pictóricas. Obviamente hay más formatos, hay más cosas, pero sigue siendo... A mí me resulta curioso también aquí en Espacio Oculto, que tenemos muchos artistas en sus primeros tiempos, o sea, en sus primeros pasos de su carrera artística, y la mayoría son artistas, no exclusivamente, pero, o sea, son pintores, quiero decir. Sí. Entonces es curioso ver cómo, a pesar de toda esta tecnología y todas estas herramientas que nos permiten expresividad, la pintura sigue teniendo un peso. Yo creo que los que hacen algo con las manos se salvarán de este salto tecnológico de la inteligencia artificial. Yo creo que ahí tienen algo que sacar. Yo noto mucho también una tendencia a la tecnicidad. Yo no soy muy técnico pintando, no sigo reglas muy académicas, pero yo creo que cada vez se valora... Bueno, ahora mismo veo una moda de una pintura muy técnica, muy virtuosa, y eso pues va... Y la saturación de imagen, yo en mi pintura me gusta mucho, entonces no me resta nada tener una saturación de imagen en las redes, en todo lo que nos rodea, sino que al contrario, esto me gusta. Vale, hablamos un poquillo de los temas que tú abordas en tus obras, que ya lo hemos hablado alguna vez, tú y yo, en Petit Comité, pero me gustaría un poquillo que tú lo compartieras con nosotros ahora. Eso también es una cuestión difícil, porque no sé muy bien cómo resumirlo, porque voy saltando un poco voy encadenando una serie tras otra. Siempre pueden decir que hay un componente literario, o antropológico, social, económico, político, que es verdad, pero me dejó influir mucho por la inconsciencia un poco, ¿no? Hay algo de control y de descontrol en los temas que elijo. Por supuesto que estoy rodeado de temas, pero como todos los otros, ¿no? Nutrido de literatura, o nutrido de sus experiencias personales o su propio pasado, pues todo eso me rodea y voy saltando de una serie a otra. Es difícil resumirlo, pero me nutro mucho de literatura y de cuestiones políticas también, o cuestiones sociales, ¿no? Por decirlo así. Yo me atrevería a decir que también en tu obra, no es un denominador común en toda tu obra, pero sí que hay mucha influencia de la infancia. No sé si tú compartes esta opinión. Sobre todo ahora mismo. Si el último año que he producido mucho y tengo la oportunidad de exponer ahora, es todo basado en un trabajo de infancia. Pero mezclo pues todo el imaginario de un niño como tú, de la misma generación, que ha crecido con soldaditos, con visitas a ferias, a carnavales, a circo, a carruseles, y todo eso es el universo que tú te refieres, pero que podemos también hacer como metáfora con el gran circo, el gran teatro que vivimos en las redes, o en el orden mundial de las guerras actuales, ¿no? Y a nivel eso, en cuanto a pintura, yo sé que también has hecho escultura. ¿Actualmente estás trabajando también en escultura? Algunas veces, sí, este año he hecho algunas, pero es siempre algo un poco más anecdótico. Me siento más en mi salsa con la pintura. Pero me gusta hacerlo de forma anecdótica, como para variar un poco los placeres. Y cuando estás en este proceso creativo
que te he dicho que te he encontrado ahí varias veces trabajando. Sí. ¿Tú tienes algún tipo de rutina o hay algo que te guste hacer? Porque yo sé que le dedicas muchas horas, Sí. te pasas muchas horas en el taller pintando. ¿Tienes algunas acciones que sueles repetir? Me gusta estar produciendo un poco todos los días. Es decir, la rutina es como llegar temprano a las 8:30 y salir a las 5. Son horarios así un poco usuales. Pero me gusta tener hecho algunas cosas al día, es decir, siempre producir algo. Entonces tengo pues un cuaderno que todos los días hago 2, 3, 4, 5 dibujos, aparte de las pinturas que hago. Entonces esto me siento como útil, un poco cumplido cuando he rellenado algunas páginas de cuaderno. Eso puede ser una rutina. Que luego esas hojas imagino que pueden derivar en obras sí, o en ideas. Y hay épocas donde solo dibujo en cuaderno y otras que pinto solo, pero me gusta tener este ritual, ¿no? Sí, esa costumbre, sí. Efectivamente. Yo doy fe de que le echas horas porque muchas veces paso y estás ahí escuchando tu radio francesa, que eso también es un ritual, yo creo. Eso es otro ritual, sí. Está bien, así estás conectado también. Sí. Bien. Vamos a hablar, de hecho, de tu espacio de trabajo, l'Atelier. L'Atelier, ¿Vale? Vamos a hablar del Atelier, que es tu espacio de trabajo, que ya llevas varios años ahí. Me gustaría que me contaras un poquillo cómo empezó esta aventura. Pues un poco por casualidad, porque en ese momento tú estabas en el espacio oculto, yo te vine a visitar justo cuando... Yo te fui a visitar a ti. No, yo te fui... Bueno, no me acuerdo exactamente. ¿No te acuerdas? Sé que nos conocimos gracias a Maruja, que es una vecina de aquí, porque su hija está al lado tuyo. Sí, es verdad, es verdad. Y pues cómo empieza, un poco por casualidad, porque yo buscaba un estudio, me iba de Lavapiés, donde los precios estaban subiendo, y el espacio donde estaba, por varias razones, nos desmantelaron y cada uno se fue por su lado. Y yo buscaba un espacio grande, y Usera no lo conocía a pesar de vivir al lado, porque estoy en Embajadores, en Lavapiés. Y bueno, surgió esa oportunidad de nave guapísima que reformé y quería recrear un poco un espacio compartido donde yo había pasado buenos momentos y siempre prefiero compartir, luego será donde iba. Que así surgió, no sé cómo decirte más cosas. Y era grande y tenía la intención desde el principio de compartirlo con gente. Lo compartí con uno, luego dos y un poco afinando, compaginando algunos gustos con los que venían. O sea que elegí un poco con los que compartía compaginaciones de gustos en la pintura y para crear una cantera pues guay, un grupo interesante compacto, para mí y para ellos, ¿no? Tanto tu espacio como el mío está ubicado en el distrito de Usera, que aunque decías que no lo conocías hace un tiempo, ahora ya estás bastante integrado. De hecho, hemos participado conjuntamente en Artistas de Usera durante varias cosas, aparte de más cosas. ¿Qué te parece a ti el distrito de Usera? ¿Qué te aporta a ti? Pues a mí me encanta, la verdad. No lo conocía, sí que había hecho algunas visitas por pasar a alguna tienda o algún evento de Año Nuevo Chino, pero me gusta mucho. Yo, al final descubrí que éramos vecinos, es una tontería. Viví muchos años en Embajadores sin pasar mucho por aquí, cuando pues es un barrio totalmente vecino. Y yo me encuentro genial, la verdad, me encanta todo. Me gusta en Madrid estar en barrios donde, como extranjero, pues me siento más integrado en barrios donde hay muchos extranjeros. En otros barrios donde solo hay autóctonos, pues me puedo sentir bien, pero no es lo mismo cuando aquí pues hay varias culturas en la misma calle, hay 10 nacionalidades o 30, y esto me resulta muy ligero de vivir. Y aparte de eso, arquitectónicamente me gusta el barrio, me gusta pasear, hay muchas iniciativas nuevas, hay locales que abren, que cierran, hay dinamismo empresarial, dinamismo, variedad culturales, me gusta todo eso. Está muy bien. Es verdad que a lo mejor en términos de densidad de proyectos culturales,
Carabanchel, que es el distrito de al lado, tiene bastantes iniciativas, pero yo creo que también aquí podemos encontrar pues, muchas iniciativas interesantes que merecen la pena también. Y están a la otra calle, o sea que no están muy lejos. No, efectivamente. Pero mola más Usera que Carabanchel. Por supuesto. No, los dos distritos la verdad es que tienen ahora mismo un movimiento cultural muy potente, muy fresco, donde están trabajando un porcentaje muy alto de los artistas de Madrid ahora mismo. ¿no? Ahora se agradece mucho esa cercanía, ¿no? Que cuando nos conocimos no había tantos estudios. Efectivamente. Pero ahora he venido andando y sé que hay 1, 2, 3 que he cruzado que son buenísimos estudios, donde hay artistazos muy consagrados. Y, o sea que esto da mucho valor también a nosotros, que es nuestro negocio. Correcto. Hablando de artistas consagrados, yo creo que esto es una lucha que muchos artistas pues, tienen, que es el dedicarse profesionalmente al arte, el poderse ganar dinero con su actividad, el entrar en el mercado del arte. Entonces, es posible que este vídeo, a través de la mediateca de Espacio Oculto o de YouTube o de donde sea, pues lo vean artistas jóvenes. ¿Qué les recomiendas tú para introducir la cabeza en esto del mundo del arte? ¿Cómo, si se te ocurre algo? Ya. Es difícil porque yo también siempre busco soluciones. Pero tú llevas años haciendo cosillas y tienes exposiciones. Una cosa es tan obvio, pero luego no te viene todo fácilmente. Yo creo que hay que tener paciencia, constancia, ¿no? Por supuesto, trabajar mucho, pero si trabajas mucho y no te das a conocer, pues mal vas. ¿No? Puedes ser buenísimo en tu cueva, pero no vas a vender nada porque nadie la va a ver. Entonces hay que trabajar mucho conjuntamente a hacerse ver, hacerse conocer. Es algo difícil porque tenemos que tener un poco 2 o 3 cerebros para producir, luego venderse y luego ser originales, yo creo, ser auténticos, no seguir un rollo de otros. Una tendencia. O sea, ver todo lo que hay, por supuesto, ver todo, informarse, no estar encerrado. O sea, nutrirse de todo lo que hay, pero ser auténtico, ¿no? Suena un poco al lema americano, ser auténtico, trabajas y Yo creo que la constancia es un factor muy importante, lo que tú decías. Obviamente. Y yo creo que no hay que creerse que todo es inmediato, ¿no? Yo veo a veces en la actitud de algunos jóvenes que piensan, hay muchos mitos alrededor del artista. Uno de ellos es que vas a conseguir la fama en un... Te vas a hacer viral. Y yo no creo eso. Creo que incluso los que tienen mucho recorrido seguirán siempre buscando más y más y más. O sea que es una carrera continua, que siempre no hay un clic y te vuelves el mejor. No creo. Hay que continuar. Sí. Ya una pregunta para ir concluyendo este encuentro oculto, y es Madrid, ¿tú cómo lo ves a nivel cultural? ¿Cuáles crees que son sus puntos fuertes y cuáles crees que tiene que mejorar para ser una gran capital cultural? Otra vez es solo mi visión, pero lo que enlaza con la pregunta anterior, el mercado del arte aquí es difícil para un extranjero como yo, por ejemplo. Pero eso pasa con todos los países. Yo creo que es siempre un mercado muy nacional. Y siempre lamento un poco, porque conozco bien la escena francesa o parisina, y hay al menos una frontera que es muy poco poroso. Las distintas capitales europeas no se contaminan mucho. O sea, preguntas a un artista español si no conoce muy bien la escena francesa, italiana o griega, de citarle 20 artistas jóvenes que van bien, no las estrellas, no las 3 estrellas, pero los 20 que funcionan bien, y somos incapaces de decir quién es potente, ¿no? Claro. Entonces, eso yo creo que es un fenómeno así como europeo en general, que le pasa también a España, que es muy nacional. Y hay un mercado local que está muy reservado un poco a los locales. Es difícil
Pero eso creo que es también otra cosa muy general. O sea, los suizos compran suizos, los italianos compran italianos y españoles españoles. Claro. Y es verdad que al principio, cuando llegué aquí, veía a España un poco descentrada de un centro de Europa que podría estar en Bruselas, ¿no? Donde hay más mercado, pues en Basilea, en París, en Londres. Pero ahora, pues creo que gracias al apoyo de América Latina puede estar más centrado en el mercado. Aún así, si es otro consejo, hay que vender fuera. Yo vendo mucho más fuera que en España. Sí. Entonces, sí hay un consejo, también porque vendo más a franceses o a francófonos. Y entonces yo creo que aunque gravites en un círculo madrileño, usereño y luego madrileño, luego español, luego europeo, hay que crecer con círculos, ¿cómo se dice? Bueno, pues... Sí, hay que tener una visión más global de lo que puedes llegar, del alcance que puedes llegar a tener, ¿no? Sí. Y además yo creo que alguna vez lo hemos comentado que tú utilizas ciertas plataformas que muestran tus obras y que, por lo que me has contado alguna vez, sí que son efectivas, o que no todas, pero que también eso es, proporcionan ventas. Siempre es un apoyo que yo vendo en exposiciones en galerías o en el estudio o en plataformas, multiplico porque es así que funciona. Cada cosa va a complementar a la otra. Entonces, esas plataformas, yo me dediqué a hacerme cuentas en pandemia, cuando tenía tiempo delante del ordenador, y la verdad que son ventas complementarias que funcionan bastante bien y que vendes a todo el mundo. Claro, es una puerta, una ventana abierta. Sí. Baptiste, te tengo que agradecer. Muchas gracias. Que hayas venido hasta aquí, y no solo por el encuentro de hoy, sino por las colaboraciones que llevamos haciendo desde hace tiempo. Es verdad que yo creo que fue de los primeros espacios que conocí aquí en Usera, y que fue el germen, digamos, de Artistas de Usera. Así que espero que podamos seguir colaborando muchísimo tiempo más. Por supuesto, Guillermo, cuenta conmigo. Y yo cada vez que pase por ahí, por tu espacio, pasaré a visitarte, a ver si estás escuchando la radio francesa y trabajando. Eso es. Y nada. Que sigas viniendo. Aprovecho para recordar que esta entrevista y muchos otros encuentros se pueden ver a través de la mediateca, de la página web de Espacio Oculto, donde aparte también tenemos contenidos digitales y producciones propias. Gracias. Muchísimas gracias. A ti.